Hoy, ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Un capítulo más de los ascetas. Hace mucho que no hablamos de ermitaños, ascetas, anacoretas y locos de toda la vida. Hablaremos de las tentaciones de los ascetas, que eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que solían ser tentados nada menos que por el diablo, con la intención de alejarlos de la virtud. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a las anacoretas de su vida piadosa. ¿No es cierto? Vos habías prometido, para despojar tu alma de toda impureza, quedarte 30 años dentro de una cueva. Entonces, ahí aparecía el diablo para hacerte salir, ¿no? A veces se presentaba como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo. Aquellas disputas que luego fueron pintadas prolijamente, ¿no? Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Me refiero a la choza. Cuando los muros de la caverna, me refiero a la caverna, Sí. Cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna varios meses sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, lo usual, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora de mujeres jóvenes. Un momento. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual, encontrarse con una muchacha en el desierto. Antonio siguió el camino lo más pancho, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad no se especifica si la mujer era la tentación diabólica o si se trataba de una peregrina, pero el profesor Lacarrié dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Esto también tiene moraleja, naturalmente. Lo que quiere decir el biógrafo es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a los 105 años. Para comerse las uñas. Yo prefiero detenerme a saludar chicas en este desierto que es mi vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, no de San Bayón. San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Pachón que llevaba 40 años en el desierto, no pensando más que en su salvación. Me voy a salvar, meta desierto y desierto. Un día comenzó a atormentarlo algo y escribió esto. Pero ¿cómo puede tener un papel original Tengo el papel de San Pachón o Pachón, no sé cómo es. Dice: un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció. Ay, qué mal que la trató, hombre. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después,
despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño. Pero sí es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos condenan a una conducta de la cual no podemos salir, ¿no es cierto? Que nos empujan hacia hacia una patología que parece pecaminosa, o hacia la locura incluso. Los recuerdos a veces son tienen un efecto superior a las presencias ostensibles de las personas, ¿no? Esta tentación de Saint Pajon no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer maravillosa. Elegía que esa mujer estuviera extraviada en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque los ascetas estaban en el desierto. Y estas mujeres se dirigían a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. De Rufino, provincia de Santa Fe. No, señor. Ahí donde nació Bernabé Ferreira. Y me parece que Amadeo Carrizo. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo: ¡ay, la noche me ha sorprendido en este desierto! ¿Sola hablaba? Sí, no, se lo dijo a Juan. Ah, Juan. Le dijo: ay, mire, la noche me ha sorprendido en este desierto al cual he llegado para ocultarme. No dijo de qué. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mera. Mientras Juan se afilaba la Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaban a andar por el desierto. Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, el santo se mantuvo firme. Pero a estas palabras, a las anteriores palabras de la muchacha, siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. No. Y según la crónica de ayer, Sí. la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la asceta. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Juan de Egipto, que ya estaba condenado a 10 infiernos, quiso iniciar abrazos impúdicos. Señor. Dice, me van a mandar un abrazo impúdico, total. Condenado por condenado salga Pato Gallareta. Y no pudo, porque el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. ¡Qué sé yo! Juan de Egipto se avergonzó, claro, calcula. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la asceta y comenzó a reírse a carcajadas. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jajay, jojo. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio. Donde, para ser comerciante, usted no tiene necesidad de andar renunciando a ninguna mina ni nada. Bien. Pero qué enseñanza. Esto nos deja una enseñanza, que es que hay que dedicarse al comercio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En el libro Destituciones de los monjes de Egipto, debe estar mal copiado esto, ¿cómo se va a llamar destituciones? Los monjes nunca eran destituidos. Instituciones sería. Sí. Casiano escribió que, pero puede ser, los destituían de su condición monjil. Casiano escribió que se trataba de una feria pertinaz, se refería a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, lo que era bastante fácil, ¿no? Desprecio por sus hermanos, era un mal de la soledad.
Pero este mal era atribuido al diablo. Parece que este sentimiento te llegaba al mediodía. Te agarraba un desprecio por el mundo al mediodía. A mí me agarra a las 3 de la tarde. Sí. A mí a la mañana cuando me tengo que levantar muy temprano para hacer un trámite o algo. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, como el que es el que me escribía recién, cuenta que en los siglos X y XI los monjes europeos le tenían miedo al sueño, pues la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud. Casiano en el siglo X distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio, queridos hermanos. Entonces, los ascetas dormían poco. Casi todos los monjes dormían más o menos entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos, como por ejemplo vender entradas falsificadas. No, se refería a otra cosa. No sé, bueno. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar la tentación. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo luego de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer, y en verdad a nadie, pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz, nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba, se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba un cacho los sentidos, que según él decía eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir muy poco, no se protegía del calor ni del frío, comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de buena victoria, quiere decir que llegó nomás a santo. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. A mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Y el argumento me gustó. No importa quién era la muchacha, para él era el diablo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, dedicamos esta charla a la mujer argentina y a la mujer en general, después de todas las cosas que han dicho estos tipos. Sí, demonios, y claro, yo cuando veo a una mujer, más bien conjeturo que es un ángel caído. Bien. ¿No pretenderá encontrar un tema musical que hable de ascetas? Ya que le dedicamos esto a la mujer, digamos que la mujer también puede querer huir de las tentaciones. Sí, ¿por qué va a ser una locura propia del hombre esa? Y entonces, la mujer que trata de huir de una tentación no debe ir al centro, no debe concurrir a lugares como este, más bien debe quedarse en su casa. Sí, sí. Es decir, hay una ascesis femenina no muy distinta a la del anacoreta. Permanece en el mismo lugar, está con su familia. No mira a los hombres. No mira a los hombres. En fin, es brevilocuente. No tenemos ningún disco en este sentido. Así que hoy hemos invitado a Karina Biorlegui. Vamos a aplaudir a Karina. Hola, Cari. Y el consejo, Karina, que se desprende de esta inacción femenina es: no salgas de tu barrio. No salgas de tu barrio es un consejo para evitar las tentaciones.
Podríamos acercarle a la gente este tango anacoreta. ¿Lo podemos intentar en dos? Yo no sé si vos lo haces en dos. A mí me Vamos parece a intentarlo. Yo te aconsejo que lo hagas en dos. Siempre me da buenos consejos. No abandones tu costura, muchachita rabalera, a la luz de la modesta lamparita que no sé. No la dejes a tu vieja. Vamos a hacerlo si bemol, ¿querés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a hacer. Como le digo, estas cosas que pasan me pasan a mí, que soy pianista, y no hemos ensayado esto, apareció aquí. Vamos a hacerlo en sí. Ahí creo que estaba bien igual, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo intentamos? Sí, me gustaba. Bueno, Como usted quiera. vamos a rebobinar entonces lo que ha sucedido. Sí. Lo que pasa es que esta mujer está dudando de si salir o no. No abandones tu costura, muchachita rabalera, a la luz de la modesta lamparita querosén. No la dejes a tu vieja, ni a tu calle ni al convento, ni al muchacho sencillote que suplica tu querer. Desechame de retire y los rollos milongueros que entre el zorro del fuelle te trabajan de chique. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Como yo, vos, muchachita, la linda y la buena, era humilde y trabajaba como vos en un taller. Deje al noble que lo amaba con respeto y cultura, por un niño dominado que me trajo al cabaret. Me enseñó todo su vicio, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí de poco, muchachita que aquí ves. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Karina Beorlegui en vivo, en La Venganza Será Terrible.